Entonces, aprovechemos el tiempo. ¿Verdad? Solo uno puedo... Física. Sí, física. Veamos. Dígame, José. Ok. Entonces, cuando definimos magnitud, ¿qué es la magnitud? La magnitud es todo aquello que puede medirse. Se divide en diferentes grupos. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Magnitud escalar es lo que decía arriba. Que yo lo puedo escribir con una unidad de medida. ¿Verdad? ¿Qué es esa unidad de medida? Lo que les decía, metros, centímetros, eso. Es una magnitud escalar. Un número que va a ser la cantidad y la unidad. ¿Qué es una magnitud vectorial? Está escrito más adelante. Ahora, esto que está acá creo que ustedes ya lo vieron. Ya vieron la parte de conversiones. Cómo convertir. Digamos, cómo convertir milímetros a metros, cómo convertir metros a milímetros, cómo convertir kilómetros a metros, metros a kilómetros, pulgadas a pies, pulgadas a centímetros. Todo eso se hace así de fácil. Vean, si yo me grabo esto, voy a poder hacer cualquier conversión. Se hace de la siguiente manera. Acá escribo la unidad que voy a cancelar y abajo escribo la unidad que voy a cancelar también. Si yo me grabo eso, no tengo ningún problema. Y tengo que escribir su equivalente. Por ejemplo, acá me pide que convierta 13 milímetros a metros. Entonces, ¿cómo lo hago? Los milímetros los escribo arriba y también los escribo abajo. Pero escribo a cuánto equivale. Acá es un metro. Entonces, voy a convertir milímetros a metros y esos milímetros los escribo abajo y los metros arriba. ¿Por qué? Porque los milímetros se cancelan. Al cancelarse los milímetros solo me queda metros y ahí ya convertí milímetros a metros. El número, no importa lo que dé, siempre y cuando usted lo haga bien, multiplica 13 por 1 y lo divide entre 1000, le va a dar ese resultado. Ahora vean acá. No es lo mismo convertir milímetros a metros que convertir metros a milímetros. ¿Por qué? Porque en un metro es la unidad que voy a cancelar, siempre le escribo abajo. Esa unidad que voy a cancelar la escribo acá abajo, entonces cancelo metros con metros y arriba solo me queda milímetros. Y yo sé que en un metro hay 1000 milímetros. Vean que aquí cambió el orden. Acá milímetros para abajo, acá milímetros para arriba. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo acá arriba milímetros a metros y acá estoy convirtiendo metros a milímetros. La unidad que voy a cancelar la escribo acá abajo siempre buscando que se cancele. Entonces, sabiendo eso, no voy a tener ningún problema y esto es cuando estoy trabajando con cantidades escalares. ¿Verdad? Bien, ya que sabemos que es una cantidad escalar, vamos a ver la cantidad vectorial, que es esta parte de acá. Cantidad vectorial, ¿qué es? Leemos esto de acá arriba. Cuando ustedes vean ese foquito ahí, léanlo y traten de comprenderlo, porque eso es casi el resumen de lo que se dijo allá. Dice, se denominan cantidades físicas escalares aquellas cuya medida se expresa de manera suficiente con un número en una escala de medida determinada y la unidad de medida correspondiente. Cuando yo le escribo así, es una cantidad escalar. Ejemplo, la distancia entre dos puntos expresada en unidades de metro es suficiente para que se entienda de manera exacta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una cantidad vectorial? Una cantidad vectorial son magnitudes vectoriales. Las cantidades vectoriales son aquellas que además de poseer módulo, que es una magnitud escalar, poseen dirección y sentido. Se representan por una flecha o por un vector. Entonces, estos son ejemplos de vectores, aunque ahí parecen flechas nada más, y como nosotros lo estamos viendo en matemáticas, parecen rayos nada más, pero en realidad son representaciones gráficas de vectores, ¿verdad? Ahora, ¿qué partes tiene un vector? Las partes que podemos identificar son el punto de origen, que se llama comúnmente cola, aquí, es este punto de aquí. Ese es el punto de origen o cola. Tenemos la dirección del ángulo, que siempre la vamos a medir en esta dirección, así como medimos los ángulos, siempre lo vamos a medir en esta dirección, a menos que se me diga lo contrario. También tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? Es esta medida. Es la que va desde aquí hasta aquí.
Ese es el módulo, o sea, lo que mide el vector. Y tenemos la cabeza, que la cabeza que nos dice, representa el sentido, o sea, para dónde va. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir, yo puedo poner la cabeza acá, la cabeza del vector, ¿verdad? No la mía. Yo puedo escribir la cabeza acá y decir que el vector va para abajo, no para arriba. Entonces, cuando digo que va para abajo, es que va para acá, ¿verdad? Entonces, eso nos da el sentido del vector. Niños, me están escuchando. Y perdón por decir niños. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. sí lo escuchamos. Entonces, eso lo podemos definir. Es que yo creo que sí me están escuchando porque estoy durmiendo a su compañera. No, yo lo tengo en silencio, así, todo desactivado porque No, pero su compañera no hay sé mucha quién es. grita y mucho No sé cómo molesto. se llama. ¿Cómo se llama la que dice iPhone? No sé. iPhone. Lideni. Lideni. Es que la estoy durmiendo. Pero, perdón, yo sé que anda cansada. No, no se preocupe, profe. Eh, Acabo de terminar de trabajar, entonces estoy un poquito Sí, cansada. me imagino. Bien, El cansancio del día. sí. Dice punto de aplicación origen. Punto de donde parte originalmente un vector. Lo que definíamos, pero esta es la definición formal. Es la que usted quizás no se la tiene que aprender de memoria, pero sí la tiene que manejar. La otra, magnitud, intensidad o módulo del vector. Decir magnitud, decir intensidad o decir módulo del vector es decir lo mismo. ¿Y qué es? Indica su valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo con una escala convencional. ¿Cuál es la dirección? Es el ángulo que forma la línea de acción del vector con respecto al eje X. Acá, este es el eje positivo. ¿Por qué? Porque si yo hago algo como esto, hago mi plano cartesiano, entonces ese sería el eje X positivo, ¿verdad? Ahora, el sentido señalado por la punta de la flecha del vector se identifica de manera convencional con signos más o con signo menos, o con signo positivo o con signo negativo. ¿Cuáles son los ejemplos de magnitudes vectoriales? El desplazamiento, que lo vimos en el tema anterior, la velocidad, también visto en el tema anterior, aceleración, visto en el tema anterior, la fuerza, que ese es un tema nuevo, y la inducción magnética, que también es un tema nuevo. Entonces, esos son ejemplos de cantidades vectoriales, ¿verdad? Vean, vimos 2 páginas de las 4 que son, porque ya las otras son ejercicios. Entonces, esta es la teoría del tema. Ahora vamos a ver la siguiente página, donde habla de la representación del módulo. Vamos a ver acá. No lo encuentro. Dice la representación del módulo. Página 116. No la tengo. Bien, entonces no pasa nada. Vamos a verlo acá. El módulo es prácticamente la medida que tiene el vector y cómo lo representamos como una cantidad vectorial. Ojo con eso, el módulo lo representamos como una cantidad vectorial. Entonces lo vamos a representar así, ¿verdad? Así como está acá. Ahora, ¿qué me pueden pedir en un vector? Me pueden pedir lo siguiente. Me pueden decir que represente una fuerza de 175 newton, así se lee esa N, 60 grados noreste. ¿Recuerdan ustedes los ejes coordenados para representar una dirección? ¿Recuerdan cuáles son? Eran algo como esto. Era este y era este. Si este es el norte, El contrario es el sur. ¿a dónde estaría el sur? Abajo.
Abajo, correcto. ¿A dónde estaría el este? A la izquierda. A la izquierda, no. No, a la derecha. A la derecha. Y el oeste, a la izquierda. Norte, sur, este, Izquierda. oeste. Entonces, nosotros podemos dar un vector de la siguiente manera. Tenemos que dar esto, que es la magnitud o el módulo, ¿verdad? Este 175 newton. Tenemos que dar la dirección y tenemos que dar el sentido. Teniendo esas tres cosas, puedo graficar cualquier vector, ¿verdad? Y sabiendo esto, dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este y dónde queda el oeste. Entonces, un vector que va en esta dirección va completamente hacia el este, ¿verdad? Pero si yo tengo un vector que está en esta dirección, ¿hacia dónde va? Norte. Ajá. Pero no exactamente al Noreste. norte. ¿Por qué? Noreste. Ajá, iría para el noreste, porque yo digo el norte, iría exactamente para arriba, porque ahí es el norte. Entonces, si yo lo tengo aquí, va para el noreste. Noreste. Y si lo dibujo acá, Este. no, Noreste, siempre. también va para el noreste. Y siempre se menciona primero el norte y primero el sur, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo otro vector, digamos, este que va para acá, ¿para dónde va? Sureste. Sureste, muy bien. Y si lo dibujo aquí, Igual. también sureste. Ahora vamos a dibujar otros vectores que van en esta dirección. ¿Este para dónde va? Noroeste. Noroeste. ¿Y este de acá? Suroeste. Suroeste, muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a saber que cuando dice noreste, se refiere al sentido. 60 grados es la dirección. Y 175 newton es el módulo o magnitud. Esos son los tres elementos de un vector. Módulo, magnitud, la dirección y el sentido. Si no tengo eso, entonces no puedo dibujar el vector. Y en la mayoría de esos ejercicios me va a decir represente el vector o represente algo, una magnitud como un vector. Para este ejercicio en específico me pide represente una fuerza de 175 newton, 60 grados noroeste. Entonces, primer paso. Primer paso es escoger la magnitud que voy a usar para poder dibujar eso. ¿Y qué magnitud voy a usar acá? Voy a usar centímetros. Aquí. Y acá estoy diciendo que cada centímetro vale 50 newton. Si cada centímetro vale 50 newton y aquí es 75, entonces ¿cuántos centímetros tengo que usar? 3,5 centímetros o 3,5 centímetros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, profe. No, yo no entendí, profe. Sí. Bien, digamos, si cada centímetro es 50 newton y yo dibujo un centímetro acá, ¿cuántos newton tengo? Hasta ahí. ¿Cuántos newton tengo hasta ahí si cada centímetro mide 50 newton? 3.5. 3,5. Ajá, 3,5 centímetros. Entonces tengo que dibujar 3 de estos. Y la mitad de uno de ellos. O sea, hasta aquí. ¿Verdad? Ahí lo estoy haciendo con el ojómetro, pero ustedes lo tienen que hacer con regla. Y hacer esa conversión. Que un centímetro son 50 newton. Entonces, aquí yo dibujé 150 newton. Pero eso no es la representación de esta fuerza todavía. Todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque me dice que tienen que ser, la dirección tiene que ser 60 grados. 60 grados a partir de dónde? 60 grados a partir del noreste. Entonces, siempre se va a medir desde dónde. Según lo que nosotros vimos, se va a medir desde el eje X positivo. Entonces lo voy a medir desde acá. Aquí. ¿Verdad? Entonces ahí son los 60 grados. Ahora dice que tiene que ser noreste. Ya está en el noreste. Y para que sea exactamente el noreste, la punta de flecha tiene que ir aquí.
No tiene que ir acá en 0, donde está este punto, el punto 0,0 o el origen, no tiene que ir ahí, tiene que ir acá arriba. ¿Verdad? Entonces, pasos para dibujar un vector. Definir esto, la medida que voy a usar. ¿Dependiendo de qué? De la magnitud. ¿Por qué? Porque no voy a dibujar 175 centímetros. Para 175 metros, perdón, 175 centímetros es más de 1 metro. Es 1,70, es lo que algunos de nosotros medimos. ¿Verdad? Entonces, se imaginan dibujar ese vector. Entonces, mejor decimos que cada 50 newton es 1 centímetro. Y así nos queda algo más pequeño. Algo más pequeño para dibujar. Eso tiene un nombre, eso se llaman escalas. Ahora, no sé si ustedes saben de eso, ¿saben de las escalas? Entonces, Sí, profe. sí, ¿verdad? Lo que defino primero son las escalas y ahí es más fácil dibujar. Bien, eso es para el ejercicio 3. Vamos a ver el ejercicio 4. ¿Qué me pide? El ejercicio 4 es igual de fácil. Me dice, determine el módulo, dirección y sentido del siguiente vector fuerza, medido en newtons. Newton es la unidad de fuerza. Así como libras es una unidad de peso y el metro es una unidad de distancia. Newton es la unidad de fuerza. Entonces dice, determine el módulo, dirección y sentido del siguiente vector fuerza, medido en newtons, que fue dibujado una escala de 1 centímetro por cada 100 newtons. Veamos ahí, dice, primero determinamos el módulo del vector. Y este es el vector que nosotros nos dan. Este vector coincide con el eje. Está sobre el eje Y negativo. O sea, va para acá abajo. Coincide ahí. Para que se note mejor, está de otro color. Entonces, si nosotros lo medimos o lo miramos hacia simple vista, tiene 3 divisiones. Y nos dice que cada división es de 1 centímetro. Entonces, ¿cuántos newtons tengo? 300. ¿Verdad? Porque cada división es de 3 centímetros. Perdón, cada división es de 1 centímetro y cada centímetro mide 100 newtons. Y como tengo 100, serían 300 newtons. Ahora, ¿qué más podemos decir? Seguidamente observamos como nuestro vector está sobre el sur, o sea, va directamente hasta el sur. No es suroeste, no, es sur, va directamente hacia el sur. Medimos el ángulo. Recuerden, el ángulo siempre lo medimos a partir del eje X. Entonces, si lo medimos a partir del eje X, tiene que ser así como en el dibujo. Desde el eje X positivo hasta acá. ¿Cuánto mide? Recuerden ustedes que de aquí hasta acá son 90 grados. De aquí hasta acá son 180 grados. Y de aquí hasta acá son 270. Correcto, 270. Entonces, por eso es que podemos decir que el módulo, dirección y sentido son los siguientes. ¿Verdad? Ahí podemos afirmar esto. Podemos decir que el módulo es de 300 newton. La dirección es 270 grados y el sentido es hacia el sur. Entonces podemos decir que es una fuerza de 300 newton a 270 grados que va hacia el sur. ¿Se entendió esa parte? Sí, pero. Sí. Ok, veamos esta lectura de reflexión. Estas lecturas nos sirven para darnos una idea del uso que se le da a lo que estamos viendo en la vida diaria. Vamos a ver qué es esto de acá. Dice esto, lo voy a poder pasar por acá. Cuando queremos explicarle a alguien cómo llegar a cierto lugar de la ciudad, le decimos camine tantas cuadras recto y tantas hacia la derecha, o camine tantos kilómetros al sur y luego uno al este. En ambos casos necesitamos saber qué tan lejos ir en 2 direcciones que están a 90 grados una de la otra. Bueno, aunque generalmente nosotros no, ¿verdad? Nosotros no damos las direcciones así. Nosotros decimos, mire, váyase por aquel palo por donde están los que venden chicles, váyase por ahí. Y si no es por ahí, pues un poquito más adelante, ahí por la pulpería, por ahí dobla. ¿Verdad? Y dicen que en San Pedro Sula, no sé, si ustedes han viajado hasta San Pedro, dicen que no es así. Allá sí están las avenidas bien definidas y todo. ¿Será cierto? Las calles. Las calles, profe.
Pero dicen que las direcciones sí las dan así. Sí. Allá es por norte, sur, este, oeste y el número de calle. Es más fácil de llegar, ¿verdad? Mm. Cuando lo conoces, no. Ah, si no conocen nada, sí. Mientras que aquí en Tegu, no, aquí nosotros guiamos por lo que miramos. Porque la calle Allá está por la esquina. de allá por la esquina. Allá por donde está el palo de mango, por ahí. Bien, dice ahora, podemos usar el mismo enfoque para descubrir el movimiento y no necesariamente tiene que ser en línea recta. También podemos usar vectores para describir movimientos en trayectorias curvas o movimientos curvilíneos, que podemos analizarlo empleando componentes rectangulares del movimiento. Esta es una aplicación de los vectores que lo vamos a ver después. Algo como esto, vean. Este es un vector que va hacia dónde. Solo esta parte de aquí. ¿Hacia dónde va? Este de aquí, la primera, ¿hacia dónde va ese vector? Al este, profe. Al este, correcto. Y ya después cambia de dirección. ¿Hacia dónde va este vector ahora? Hacia el noreste. Noreste. ¿Y aquí? Ahí hacia dónde va? Hacia el noreste, ¿verdad? Y así. Y va a llegar un punto en donde va a estar directamente hacia el norte. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esa es una trayectoria curva, no es una trayectoria recta. Entonces, esta sería una aplicación de los vectores que, como les digo, la vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a ir acá de nuevo. Y veamos aquí. Con esto ya estamos listos para ir a la guía. Que en la guía lo primero que hay unas preguntas. Va a ser lo primero que hay. Siempre me pierdo. Estas preguntas. Si usted es capaz de responder estas preguntas, significa que sí le entendió el tema. Y que ya leyó el contenido. Generalmente estos libros están diseñados así, para que el alumno pueda responder sin ningún problema. Y que el maestro después diga, no, si está bien o le faltó esto. Nada más por eso. Ahora, ¿a qué llamamos magnitud escalar? Vamos a ver quién me contesta. Es la que se expresa únicamente como un número y una unidad De o medida. módulo. Ajá, correcto. Ejemplo de unidades arbitrarias para medir magnitudes escalares. ¿Qué son unidades arbitrarias? Lo que nosotros usamos y que no todo el mundo las usa. Por ejemplo, el gm, la pulgada, pero cuando la medimos con nuestro dedo. La yarda cuando la medimos con los brazos. Nosotros decimos desde el hombro hasta el brazo hay una yarda. Eso. Son arbitrarias, ¿por qué? Porque imagínate, no va a ser la misma yarda que la mida alguien de 1,90 que la mida alguien de 1,55. La distancia de sus brazos va a ser diferente. Entonces, esa sería. Ustedes les agregan, ¿verdad? Porque ahora les dije una. Ustedes pueden poner más. Veamos. ¿A qué se llaman cantidades escalares y de ejemplos? Ya lo mencionó María, que son las cantidades escalares. Ahora ustedes tienen que dar ejemplos, ¿verdad? Enumere las partes de un vector. Vamos a ver quién les recuerda. Punto de origen, dirección, módulo y cabeza. Ok. Cabeza, sí, podemos mencionarlo. Bien. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Correcto. ¿Cuál es el referente para calcular la dirección de un vector? Norte. Norte. El norte es para el sentido. Para la dirección, ¿de dónde lo empezamos a medir? Del eje. Del este. X. Del eje X positivo. Correcto, el eje X positivo. Pregunta. ¿Con qué instrumento se mide la dirección de un vector? Transportador. Transportador porque es el único instrumento que mide grados. ¿Qué instrumento utilizamos para dibujar el módulo de los vectores? El módulo.
Un transportador, una regla. Sí, puede ser el transportador si trae centímetros. La parte recta del transportador. Porque el módulo es en la línea recta, ¿no? O sea, lo que mide el vector. ¿Qué es necesario para establecer, para facilitar el dibujo de un vector? ¿Qué dirían ustedes ahí? Haciendo el uso de reglas y el transportador. Correcto. Y también el uso de un plano cartesiano. ¿Verdad? Pues sobre ese plano voy a dibujar el vector. Porque no es lo mismo que yo dibuje un vector así, donde yo quiera, a que lo dibuje aquí. Si yo lo dibujo aquí, va exactamente hacia el noreste. Va a tener una dirección porque lo voy a medir a partir del eje X y así. Bien, pasemos a los ejercicios entonces. Los ejercicios dicen lo siguiente. Son estos. Dice, ¿cuánto mide la distancia del punto A al punto B? ¿Cómo usted sabría eso? Habría que medirlo, profe. Habría que Con el medirlo. transportador. Con una regla, ¿verdad? Con una regla usted lo mide. Está fácil porque como no tiene ángulos, lo mide nada más con una regla o como dice Ivania, si su transportador trae centímetros, lo mide con un transportador. Ahora nos dice, represente los siguientes vectores, fuerza, ya más adelante vamos a ver por qué la fuerza es un vector. No olvide usar la escala y medir el ángulo en el cuaderno. Ok. Vamos a hacer el de 750 días. Vamos a ver acá. Primer paso, dibujar un plano cartesiano para que se me haga más fácil. Entonces, Ya casi nos va a sacar, profe. Sí, pero esto es facilito. Ya lo otro que les queda se los dejo a ustedes. Profe, yo a mí me salí 2 veces porque me sacó de la plataforma, pero lo grabó. Sí, está grabado. Sí. Bien, entonces dice que son 750 dinas. Si yo pongo que cada centímetro son 100 dinas, entonces, ¿cuántos centímetros tengo que dibujar? 7.5. 7.5, correcto. Entonces, ¿cómo anda hoy, va, José? Anda con todo. Entonces, voy a hacer que esto mida 7.5. Ok. Pero ahí estaría bien, no, ¿verdad? No estaría ahí bien dibujado. ¿Por qué? Porque tiene que ser 310 grados. ¿Dónde estaría 310 grados? Sureste. Sureste. Hacia abajo. Entonces, tengo que moverlo de aquí. No lo puedo dejar ahí. Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que moverlo para acá. Porque ahí está en el sureste. Ahora, con mi transportador, mido 310 grados. ¿Cómo mido 310 grados? Ok. Pongo mi transportador acá. Generalmente tienen esta forma, ¿no? Hay otros que son un círculo completo donde es más fácil. Entonces, esto, yo lo pongo así, esto mide ¿hasta cuánto? Hasta 180 grados. 180. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Darle vuelta al transportador, ponerlo así y medir lo que hace falta de 180. ¿Cuánto hace falta para 310? 130. 130. Entonces voy a medir 130 a partir de aquí, ¿verdad? Aquí es que pongo el 0 del transportador y mido para acá 130 grados y ahí me va a quedar. Perfecto. Así hay que hacerlo. Y eso es todo. Y sureste ya como ya medí que esto mide 310 grados, entonces ya está en el sureste. Profe, ¿qué es 4kp? Es kilopascal. Kilo. En realidad esto no, ahorita no nos preocupemos tanto por esto. Ya más adelante vamos a ir viendo que es eso. Kilopascal es una unidad de fuerza también. ¿Verdad? Entonces, pero eso es 300 solo para que usted sepa elegir bien cuál es la escala que va a usar. Profe, ¿y de dónde hay que medir, profe, con el transportador? Desde aquí, desde esta línea, desde el eje X positivo. Recuerde que este es el eje X. Acá la X es positiva y a la izquierda son negativas. Este es el eje Y. Cuando va para arriba es positivo y cuando va para abajo es negativo.
Entonces desde el eje X positivo. Siempre desde ahí. ¿Verdad? Recuerden esta medida no la puedo hacer porque aquí no me da medidas, pero ustedes sí la va a hacer la medida de 7.5 centímetros. Bien, eso es en cuanto a ese tipo de ejercicios. Veamos otro tipo de ejercicios. Veamos este de acá. Dice, ¿cuál es la estatura en pulgadas de Pedro si se mide una escala de 1 centímetro es igual a 20 pulgadas? Usted hace la conversión. ¿Verdad? Tiene 4 por ¿Cuánto mide Pedro acá? 4 por... 4. 4. Mide 4. Mide 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide en total? 80 centímetros. 80 pulgadas. Perdón, 80 pulgadas. Sí, 80 Sí, pulgadas. 80 pulgadas. Bien, veamos la siguiente página, que es esta de aquí. Donde hay unas frutitas y nos dice cuántos gramos de masa están colocados en la canasta que contiene 15 manzanas y cada manzana tiene una masa de 28 gramos. Bien, fácil, multiplicar nada más. Lo otro, determine el módulo, dirección y sentido de los siguientes vectores. Use para eso su regla, calculadora y transportador. Y la escala que va a poner usted, que 1 milímetro es 1 metro. Entonces, si este mide 10 milímetros, este de acá, significa que tiene 10 metros. Si este mide 8 milímetros, hay 8 metros. Si este tiene, por lo que veo ahí también, 10 milímetros, tiene 10 metros. Entonces, usted lo va a escribir acá. ¿Qué dirección? Lo tiene que medir con el transportador. La dirección es con el transportador, ¿verdad? Ojo con eso. Si no, me fui y regresé, claro. Es raro, profe. Que la misión es que los dé más clase, profe. Sí, yo creo que eso fue porque me dio más tiempo. Me escuchó cuando le dije a los Profe, No, eso ya me preocupa, eso es del diablo. No, profe, por favor. No, pero ya casi terminamos, en sí solo faltaría eso. Yo Sí. casi no le entendí, profe. ¿A qué? Bien, usted aquí lo que tiene que hacer, ya que tengo más tiempo, lo que tiene que hacer aquí es medir con la regla. ¿Cuánto mide esto? ¿Verdad? Yo sé que ustedes no tienen no tienen esta copia, no están trabajando con, entonces ustedes los tienen que dibujar. Usted dibújelos sin medida. La medida se la va a poner después. Trate de que sea parecido a este dibujo. ¿Verdad? ¿Me entiende, María? Sí. Sí. Igual, trate de que quede parecido a este dibujo. Tal vez no le va a quedar idéntico o tal vez sí. Depende de usted cómo trabaje. Y usted lo va a Bueno, ya los medir. tengo dibujados, profe. ¿Cómo dice? Ya los tengo dibujados, solo que no sé cómo sacarle las medidas. Mm, Sí, o sea, sí le entendía las rayas que tiene ahí, a sacarle la medida con una regla que es en centímetros y lo demás Ajá. sí no. La dirección, vean, como la dirección es así, de esta manera, entonces ¿usted qué hace? Como es muy pequeño el vector, entonces lo que hace es prolongarlo. Prolonga esto acá y que coincida con el transportador, porque usted va a poner el transportador en esta dirección. Lo va a poner así. ¿Verdad? Entonces,